América, Carchi Noticias de Radio Fantástica 98.9, Canal 7 de Cinecable Televisión y Canal 2 de Cable Centro, en un diálogo que llevamos adelante el día de hoy con el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Vamos a hacer un análisis político en esta mañana, en este diálogo muy interesante. Presentemos el saludo y la bienvenida a Jairo Cabezas de Buenos Días a América. Muy buenos días, Jairo. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, economista, por permitirnos conversar en la provincia del Carchi, temas que al momento siempre tienen que ser analizados, comentados y de esta manera participar de varios personajes líderes en el país que realmente han y tratan de contribuir con la democracia del país. Así que, Patricio, comencemos con esta charla importante que la estamos generando estos medios de comunicación. Adelante, Pat. Muchísimas gracias. Economista, bienvenido. El saludo le presentamos desde ya lo ha dicho Jairo, muy interesante que pueda acceder a a dialogar en estos medios de comunicación y conocer cuál es su apreciación con respecto a la política actual. En primer lugar, darle la bienvenida y el muy buenos días, economista. Un gusto saludarlos a ambos y sobre todo para mí un placer poder saludar a la provincia del Carchi a través de ustedes y sus medios de comunicación. Buen día y un abrazo. Muchísimas gracias. Lo hemos mencionado ya en relación a este tema. El Ecuador está viviendo un momento político muy importante, digamos, para el futuro del país. Hemos sido testigos de lo que se presentó en la primera vuelta en el mes de febrero, en donde se conoció claramente ha dejado un sabor amargo, digamos, en los ciudadanos ecuatorianos sobre cómo se llevó esta situación por parte del CNE, con tantas dificultades que se han presentado, pero en definitiva están en segunda vuelta dos partidos o dos personajes que están representando a sus organizaciones políticas, los cuales están disputando en estos momentos ese sillón de Carondelet. ¿Cuál es su visión, economista, luego de haber estado usted también siendo partícipe de lo que es Carondelet, siendo vicepresidente de la República? ¿Cuál es su visión con respecto a esta política que está viviendo el Ecuador? Es que yo creo que la disputa no es tanto de dos tipos por llegar a Carondelet, sino de los ecuatorianos por encontrar un camino hacia la prosperidad. Creo que no podemos ser indiferentes como ciudadanos ante esta elección. No sería responsable con nuestras familias pensar que da lo mismo quién vaya a ser el próximo presidente del Ecuador. Nosotros podemos tener, todos los ecuatorianos, motivos suficientes para estar molestos o desilusionados, pero eso no puede llevarnos a comprometer nuestro futuro. Debemos de tomarnos en serio este proceso. No podemos creer que da igual quién gane o que creamos que lo que ocurra a nivel de la elección presidencial no cambia nuestra realidad. Eso no es cierto y creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer todos antes de ir a votar el 11 de abril, estimado Jairo y Patricio. En verdad, economista, lo que está pasando con nuestro país, esta democracia que cada vez está siendo participativa por los ecuatorianos. Somos casi 13 millones de ecuatorianos que estaremos votando este próximo 11 de abril. Hay las dos tendencias, pero se presenta también una tendencia del nulo. ¿Cómo tratar de generar esa expectativa? Cada cual está buscando también su espacio. Podríamos decir que son tres grupos divididos en el país que tratan de generar expectativas para el elector. Pedir el voto nulo es una actitud irresponsable de quienes hoy quieren tratar de precautelar lo que ellos consideran es un capital político que nunca habían tenido. Me refiero específicamente al movimiento indígena y a su candidato Yacu Pérez y otros líderes que los he escuchado como Salvador Quispe, que claramente saben qué significa un modelo porque ya lo sufrieron, no lo vivieron. Fueron perseguidos, fueron maltratados, extropiados sus derechos. Y me parece a mí, insisto, casi impresentable que en función de querer precautelar lo que ellos consideran una elección histórica inédita para ellos, no estén dispuestos a mojarse el poncho en esta ocasión por el país. Votar nulo es darle un voto a Andrés Arauz. Y ellos lo saben, todos los ecuatorianos lo saben. Y no podemos estar en blanco cuando se trata de todos nosotros.
Hay que mostrar compromiso con la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de lo que viene para los ecuatorianos. No puede ser que uno salga a decir irresponsablemente vota nulo. Ojo, creo que eso les va a pasar factura políticamente, primero porque hay un error muy común de los políticos de creer que la votación es propiedad de ellos. No, la votación es del individuo que en ese momento, en esas circunstancias, toma una decisión pensando que es la mejor decisión para él y su familia. Por ende no te pertenece, y así como antes no habían pasado de 5% y hoy llegan a 19%, mañana pueden sacar 1% según qué es lo que hagan, cómo actúen y qué tanta responsabilidad y compromiso muestren con su país. De eso se trata. Entonces, pedir el voto nulo es no tener responsabilidad y compromiso con el país, porque, insisto, primero beneficia claramente a un candidato y segundo, no tiene ningún mensaje. Me parece a mí que es casi absurdo decir que es por razones ideológicas. No hay justificación ideológica. Prefiero quienes dicen quedan mis coidearios en libertad de conciencia. Me parece que al menos es una posición más decente, más honesta. Esta es una posición que le hace el juego al socialismo del siglo XXI, a ese modelo tan fracasado, tan negativo. Ustedes lo sufren a diario en Carchi con los cientos de miles de extranjeros venezolanos que vienen huyendo de ese modelo, que entran todos los días al Ecuador. Miles de venezolanos vienen huyendo de ese modelo y evidentemente pues uno no puede estar del lado de quien representa un modelo del que todos huyen. Sería absurdo, sería estar loco, y creo que los ecuatorianos somos lo suficientemente cuerdos y tenemos la suficiente memoria como para saber que ese no es el camino. Por eso les digo, me parece que pedir el voto nulo es desacertado, es una actitud desde mi punto de vista inadecuada, hasta cobarde, como les dije en algún momento, porque lo que no quieren es vincularse con cualquiera de los dos candidatos, que saben que en ninguno de los dos casos posiblemente responden a su pensamiento, a su tendencia, pero uno en este análisis sabe cuál modelo te da la certeza de que te va a ir mal, de que te da la certeza de que vuelve la persecución, el odio, el despilfarro, la corrupción, y que el otro modelo posiblemente, así no lo compartas, y me sumo, por lo menos te da la probabilidad de intentar algo nuevo y ver si el Ecuador encuentra un camino de prosperidad. Entonces creo que, insisto, me parece un error pedir el voto nulo. Creo que les va a tener un costo político para ellos creen que están cuidando su capital político, pero va a tener una afectación, porque cuando veamos que la votación nulo estará como siempre ha estado, entre blancos y nulos dentro de los promedios de siempre, habrán perdido ellos entonces el liderazgo sobre ciudadanos que estaban buscando alternativas. Economista, la situación económica del país es muy crítica. Vamos a ser insistentes en eso. Siempre que dialogamos de estos temas lo estamos resaltando, y eso es de conocimiento público. Usted más que nadie tal vez debe conocer esto porque estuvo participando con el gobierno de Lenín Moreno y conoce de cerca esto que está viviendo el país. Ahora, con miras a quien llegue a la presidencia, sea quien sea, ¿cuál sería la opción o el camino que deba seguir con miras a poder ir recuperando de a poco esa economía que tanto requiere el país, el trabajo que tanto anhelan los ciudadanos ecuatorianos e ir superando toda esta crisis que está viviendo el país? Pero la situación es crítica no solo del Ecuador, sino del mundo entero. Hay 500 millones de personas en el planeta que han perdido su empleo y o han retornado a niveles de pobreza en los que no habían estado por mucho tiempo. Y el Ecuador no ha estado exento de eso. La diferencia con el Ecuador es que nosotros entramos como país a la pandemia en una situación económica ya compleja. Porque a diferencia de los demás países de la región, como Colombia, Chile o Perú, el Ecuador había tenido un modelo despilfarrador, lleno de corrupción, que había hecho burla de la necesidad de tener ahorro en liquidez o fondos, o como ellos los llamaban, los fonditos. Muy diferente hubiese sido la historia si hubiésemos contado con esos fonditos de los que tanto se burlaron, porque nos hubiese permitido inyectarle a la economía los recursos que hacían falta para reactivarla de forma más rápida. A pesar de aquello, creo que se superó la parte más dura de la crisis alrededor del mes de marzo, abril del año pasado, con el país completo paralizado, sin ingresos tributarios, con precios del barril negativos, histórico. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido precios del barril negativos, con los 3 oleoductos rotos y con el planeta entero en un ambiente de incertidumbre.
Adicionalmente, esta es una crisis que, a diferencia de otras, es del planeta, entonces no hay muchas puertas que tocar, no hay mucha solidaridad porque cada país vive su propia situación compleja. Insisto, estuvimos en momentos muy graves, estuvo cerca una hecatombe social, estuvo cerca la posibilidad de debilitar la dolarización, pero yo participé directamente de 3 acciones que permitieron que esto no ocurra y que podamos tener cierta estabilidad a pesar de la crisis. La primera fue la renegociación de la deuda externa, que liberó más de 1.500 millones de dólares de flujo por los próximos 5 años y disminuyó el capital y los intereses de la deuda externa. La segunda fue la negociación con los multilaterales para obtener 4.000 millones de dólares cuando nadie le quería prestar al Ecuador. Y la tercera fue la estabilización de la situación de fallecidos, porque si bien es cierto, tuvimos un pico muy grande, sobre todo en Guayaquil, a partir del mes de mayo, hemos tenido cifras estables de fallecidos, es decir, una estabilidad sanitaria. Eso no significa que el sistema sanitario no ha estado bajo presión todo este tiempo, eso no significa que hayan dejado de fallecer las personas por COVID. En todo el Ecuador fallecen todos los días personas por COVID. Es más, hoy, casi después de un año, estamos volviendo a situaciones alarmantes. Yo aprovecho este espacio para pedirle a la ciudadanía que no se olviden que la mayor posibilidad de estar sanos está en sus manos, es el distanciamiento social, las medidas de higiene, evitar ir innecesariamente a lugares de aglomeración masiva, porque, insisto, hoy por primera vez en mucho tiempo están llenas todas las unidades de cuidados intensivos del país. Yo ya no soy parte del gobierno hace más de 9 meses, pero manejo la información que se publica y sí estoy preocupado. Me preocupa ver que la ciudadanía a veces se olvida de lo grave que es este virus. Me preocupa ver a veces que la ciudadanía se olvida de lo mal que la pasamos en marzo, en abril, y creo que es necesario todavía resistir un poco más. Pero la economía no se va a resolver haciendo lo mismo que siempre se ha hecho, ¿no? Si tú quieres resultados distintos, tienes que tener acciones distintas. Y creo que el modelo ya fracasado del socialismo del siglo XXI nos demostró que nos lleva hacia donde estamos. Y uno no sale de un hueco haciéndolo más hondo. El candidato Arauz es un candidato joven, pero de nada sirve ser joven si tienes viejas prácticas y malas ideas. Él representa un modelo que el mundo entero entiende que no funciona, que ha destruido a países como Venezuela, como Cuba, y que ya le ha hecho suficiente daño al nuestro. Una cosa es ser joven, otra distinta es ser nuevo, y otra más importante es ser mejor. Y Arauz solo cumple el primer adjetivo, el de joven. El resto no, que son los importantes. Y creo que si queremos un cambio, tenemos que justamente votar por algo distinto a lo que ya hemos vivido. Me parece que ese modelo lo único que va a hacer es debilitar la dolarización, poner en riesgo la estabilidad económica. Cuando él dice que quiere hacer del Banco Central el bolsillo, la caja chica de Carondelet, me preocupo por la dolarización, me preocupo por la estabilidad del sistema financiero, y creo que eso nos debe de demostrar que esa no es la ruta de la recuperación económica que necesitamos. Economista, justamente usted estuvo en el gobierno del licenciado Lenín Moreno como vicepresidente encargado de todo el tema pandemia, en esos momentos difíciles del país que hubieron muchos fallecimientos en la ciudad de Guayaquil y que usted tuvo que asumir esos grandes retos. Esto de varios ministros de salud que han pasado por el gabinete del presidente Lenín Moreno ha tenido dificultades. ¿Cómo mira ahora esa decisión que ha tomado el nuevo ministro, el doctor Mauro Antonio Falconi, que desde ya sacó resoluciones en el cual despide y pide más que todo las renuncias de los coordinadores, directores, gerentes de los diferentes hospitales, porque no ha habido una verdadera planificación para la vacunación? Hoy la vacunación es un problema más que se le presenta al gobierno del licenciado Lenín Moreno. ¿Cómo mirar todos estos aspectos, economista? A ver, yo lamento, yo ya no estoy en el gobierno hace 9 meses, no puedo opinar desde adentro, no tengo mayor comunicación, yo salí por las razones que fueron públicas y bueno, desde entonces he vuelto a mi vida privada a lo normal y he estado haciendo mis gestiones públicas, tanto de opinión como de labor social, pero yo lamento porque a mí me parece que la vacunación era la última oportunidad que tenía este gobierno de salir en mejores condiciones. Creo que habían conseguido una negociación importante de 20 millones de dosis, que no es menor, y todo eso se ve empañado por un proceso de vacunación que ha carecido de la priorización adecuada en función de vulnerabilidad, en función de edad, en función de inclusive situación socioeconómica, porque mucho más fácil es para una persona con recursos
aislarse, estar en casa y hasta curarse, que para una persona sin recursos. Entonces, inclusive hasta la situación socioeconómica era un elemento de priorización. Pero lamentablemente hemos visto casos en los que se ha vacunado por privilegio y no por prioridad, y eso ha empañado un proceso de vacunación que podría haber sido, insisto, una salida, le podría haber brindado, insisto, a este gobierno una mejor salida el 24 de mayo. Creo que a pesar de que mejoren el plan de vacunación, ya esa mancha es muy dura. Yo lo lamento como ecuatoriano, la vacunación es la única salida que tenemos los ecuatorianos para ir reencontrando nuestras vidas, nuestra normalidad, y hay que meterle todo el empeño a ese tema. Yo quisiera escuchar a los candidatos explicar cómo van a aumentar la cantidad de dosis que lleguen al país. También creo que alrededor de agosto, septiembre de este año, se normalizará el acceso a vacunas. Hoy hay una gran demanda y muy poca oferta. Veo a mucha gente haciendo la típica demagogia pandémica de decir yo sí las puedo traer. No es verdad, no hay. Hay que esperar y ya el Ecuador tiene convenios para eso. Y más bien lo que deberían de decir los candidatos es cómo van a mejorar esos convenios y que es posible completar las 36 millones de dosis, que es lo que necesita el Ecuador para vacunar al 100% de su población. Insisto, se han conseguido 20 millones, no es un esfuerzo menor, es un esfuerzo importante que lamentablemente se ve empañado por esta situación que ya todos conocemos. Economista, retomando un poquito el tema político. Fuimos testigos el pasado fin de semana de un debate de los candidatos presidenciales. ¿Se puede hablar, según su opinión, se puede hablar de un ganador? ¿Y cuál es su visión del debate? ¿Estuvo bien? ¿Faltó algo? Sí se puede hacer un análisis. Sí se puede hacer un análisis. Trataré de ser muy objetivo, porque al final del día también aquí cada quien tiene sus afectos y desafectos. Lo cierto es que el debate era una oportunidad para verlos frente a frente, uno a uno, a las dos opciones que tiene el país el 11 de abril. Creo que no hicieron mucho esfuerzo por presentar propuestas. Por ejemplo, el señor Lasso había anunciado una propuesta interesante de 200.000 viviendas en la ruralidad. Me hubiese gustado escucharlo explicar cómo las va a ejecutar, cómo las va a financiar. Creo que no se dieron el tiempo para eso. Creo que el formato no ayudó, esos largos videos del CNE, esos cortes comerciales, creo que eran innecesarios, interrumpían la dinámica. Me parece que el señor Arauz no hizo un mal debate, empezó bien, le hizo una pregunta importante al señor Lasso y creo que la tardanza del señor Lasso en responder esa pregunta le afectó el arranque del debate negativamente a él cuando le dice si usted priorizaría al banco o al país. Creo que eso es una respuesta inmediata a la cual no hay que meditar, ¿no? Y ojo, después el señor Lasso respondió con solvencia, pero creo que esa tardanza le afectó. Luego me parece que el debate se lo lleva a Lasso, es decir, si usted lo separa en 4 rounds, Lasso le gana 3-1 desde mi punto de vista, porque lo lleva a situaciones en las que Arauz difícilmente se puede desmarcar. La primera esa de que pues él no es un líder, sino que básicamente si se hubiese lanzado por sí solo hubiese quedado entre los 2 o 3 últimos. Es decir, le dice usted aquí básicamente es la marioneta del expresidente Correa, y eso pesa porque a los ecuatorianos no les gusta votar por personas que no tienen identidad propia, que no tienen su propio liderazgo, ¿no? Eso pesa. Le pesó en positivo en la primera vuelta porque sin el peso de la fuerza importante que tiene ese proyecto en el Ecuador de alrededor del 25 al 30%, él no hubiese siquiera entrado en segunda vuelta, pero le pesa en negativo en segunda vuelta porque así como este modelo le dio un piso alto, también le da un techo que no le permite ganar. Entonces él trata de desmarcarse permanentemente del correísmo para poder acceder a los votos de los demás candidatos y poder lograr el triunfo que necesita, y Lasso permanentemente lo regresó a esa esquina. El señor Arauz se equivoca cuando cree que por ponerse una gorra, que fue lo que hizo en el primer día de la segunda vuelta, que decía más amor, menos hate, hate es odio, ¿verdad? Quererse distanciar del odio que representó ese modelo, la persecución, toda esa actitud autoritaria, con una gorra es casi una ofensa para quienes fueron víctimas de ese modelo, y lo único que hace es recordarle a la ciudadanía lo que realmente representa ese modelo, todo ese autoritarismo, toda esa demagogia, toda esa prepotencia, todo eso irrespeto a los derechos humanos que se vivió durante 10 años, a las libertades. Entonces, Lasso lo lleva hacia allá. Y lo otro que es más importante es que en muchas ocasiones, y sobre todo en el mundo comunicacional moderno de hoy, más pesa el postdebate, la conversación postdebate.
porque el debate no lo ve ni el 5 o 6% de los ecuatorianos, por más que fue cadena nacional. Pero el postdebate, los memes, los comentarios sí les llegan a todos. Y Lazo domina la narrativa del postdebate con el Andrés no mientas otra vez. Por más simple que parezca, lo que ha conseguido no es menor, porque así sean bromas las que se hagan, le está generando una condición al candidato Arauz de mentiroso, ¿ya? Así sea entre en broma y en serio. El correísmo se ha dedicado durante 12 años a endilgarle o a enmarcarlo en un oficio al señor Lazo, que es el oficio de banquero. Pero mucho peor es la condición de mentiroso que el oficio de banquero. No sé si me explico. Entonces creo que lo consiguió, lo hizo bien y eso le permite salir mejor del debate. Habría que ver qué efecto ha tenido ese debate en la votación. Todavía Arauz está arriba de Lazo, arrancaron con 12 puntos de diferencia, hoy están a 5 o a 6 puntos de diferencia. Y por eso es tan importante estas definiciones, sobre todo de los votantes de Yacu Pérez. La mayoría de los votantes de Javier Hervas, que fue quien lideró en el Carchi la votación, se han ido hacia la tendencia de Guillermo Lazo. Habría que ver qué ocurre con los votantes de Pérez, a los que Pérez les está diciendo que voten nulo. Pero voy a tener información este fin de semana que espero que sea reveladora y nos dé una claridad respecto a qué va a ocurrir el 11 de enero. Justamente, economista, usted acaba de manifestar algo muy importante de la izquierda democrática. Hervas invita a conversar puntos a favor que favorecerían a los ecuatorianos, pero la dirigencia de la izquierda democrática dice que han definido no votar por ningún candidato. ¿Qué mirar también estas posiciones que ya comienzan a centrarse? No sé si hay intereses. Primero seamos sinceros, la izquierda democrática sin la candidatura de Hervas hubiese sacado 2%. Con todo el respeto al prefecto del Carchi, quien lo conozco y sé que ha hecho un trabajo por recuperar ese partido político, pero esa es la verdad. Hervas consiguió conectar con un electorado que posiblemente estaba buscando una alternativa diferente, un electorado importante, y la izquierda democrática lo capitalizó a nivel legislativo. Esa es la verdad del asunto. Y podría haber sido Hervas como podría haber sido cualquier otro, porque esa era una votación que quedó suelta el momento en que yo decidí no participar, esa es la verdad. Pero en todo caso, eso no pertenece a la izquierda democrática, tiene más conexión con Hervas que con un partido político, e insisto, me parece un error que en estas circunstancias tan críticas los partidos políticos no estén dispuestos a tomar posturas. Sin embargo, prefiero la postura de libertad de conciencia que ha tomado la izquierda democrática que la postura del voto nulo que ha tomado el Pachacuti. Prefiero, me parece más sincera al menos. O más justificable, por no decir más sincera. Pero sí, en ambos casos lo que están tratando de hacer es de no vincularse con cualquiera de los dos candidatos. En ambos casos los dos candidatos tienen negativos altos y ellos no quieren, digamos, están haciendo cálculos políticos. Creo que no es momento para hacer cálculos políticos, es mi opinión. Economista, ya llegando a la finalización de este diálogo, también es importante conocer pues el por qué, porque, bueno, a inicios el escogitamiento de candidatos, cuando ya se avisoraba la campaña que se venía con miras a estas elecciones, a elegir el nuevo presidente de la República, a elegir nuevos asambleístas, se tomó en cuenta o se escuchaba mucho el nombre de Otto Sonnenholzner como candidato a la presidencia de la República. ¿Esto es cierto? Y si es así, ¿por qué no se decidió por presentarse como candidato? A ver, es cierto que había un interés ciudadano en que yo participe, es cierto que yo lideraba las encuestas hasta el momento en que dije públicamente una vez más que no iba a participar. Es cierto que salí de la vicepresidencia de la República con 68% de aprobación y 26% de intención de voto sin haber pedido el voto jamás, sin haber hecho campaña jamás. Todo eso es cierto, pero también es cierto que yo nunca dije que iba a ser candidato. También es cierto que si decidí no participar fue porque a mí me parece que debía hacerlo en algún momento, si es que lo hago, con estructura propia, con partido digamos, consolidado. Yo no he sido militante ni he pertenecido a ningún partido político, no he sido aliado de ningún partido político, y me parece que mi obligación, si es que algún día tengo la intención de ofrecerle una alternativa electoral al país, debe ser hacerlo luego de haber construido una estructura con la gente capaz, decente, que se quiera sumar, y yo no tenía nada de eso. Hubiese sido una irresponsabilidad
lanzarme siquiera sin tener claros nombres de asambleístas, nombres de quienes me acompañarían en el caso de ganar, que era una alta probabilidad. Yo salí a construir unidad, salí a buscarla con toda sinceridad, hice un gran esfuerzo, lamentablemente encontré más vanidad que unidad, y eso significó que el país terminó teniendo 16 candidatos, quedando claro que cantidad no es calidad y que esos candidatos lo único que hicieron es generar un ruido comunicacional que dificultó la elección a la ciudadanía. Siempre advertí que no había más que 3 o 4 candidatos con posibilidades, eso ocurrió. Siempre advertí que la mayoría no iban a pasar de 2 y 1%, eso ocurrió. Siempre les dije que no se lancen, que era un error, pero bueno, eso ya fue. Hoy estamos en segunda vuelta y creo que es momento de decirle claro al país que debemos de alejarnos de modelos fracasados y debemos de intentar, así sea con dudas, porque todos las tenemos, intentar buscar una alternativa que nos permita encontrar el desarrollo. Porque lo otro sí es la certeza del fracaso y así ya no podemos. Bien, economista, le queremos agradecer. Ha sido muy interesante poder dialogar con usted esta mañana y pues escuchar la opinión que pues, usted la tiene con respecto a la situación política actual de nuestro país. Le agradecemos, economista, y estaremos pendientes de cualquier información que se genere también desde allá y poder conocer opiniones diferentes de cualquier situación que se presente en el país. Gracias, economista. Muchas gracias a ustedes, un gusto saludarlos y nuevamente un abrazo a la provincia del Carchi, provincia que tantas veces tuve la suerte y la oportunidad de poder visitar y ayudar en temas críticos e importantes. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. El ex vicepresidente de la República, el economista Otto Sonnenhorstner, en esta mañana, en este enlace de medios en Buenos Días América y Carchi Noticias. Las 7 de la mañana, 30 minutos, una pausa y retornamos con más.